que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a intentar arrancar el motor del 147. Lo tengo aquí montado en el banco todavía. Lo que quiero hacer es bajarlo acá para poder acoplarle la caja de cambios. Así yo puedo fijar el burro de arranque, porque no sé de qué otra manera lo haría si no. Capaz que se puede fabricar alguna planchuela, algo ahí en lugar de la caja de cambios para que me sirva de soporte, pero voy a acoplarle la caja de cambios sin el embrague, por supuesto, para que la caja de cambios no gire cuando gire el motor, porque como la caja de cambios no la voy a llenar de aceite todavía, porque tengo los agujeros de la homocinética están abiertos, así que no puedo llenarla de aceite, va a perder todo por ahí. Así que para hacer girar el motor lo vamos a hacer con la caja de cambios, que me va a sujetar el burro arranque, y sin embrague para que no gire la caja de cambios. Lo que pensé para poder bajar el motor de acá, ya que estoy solo y mi abuela se está tomando un tecito allá arriba, no la quiero molestar, me compré un aparejo, como ya vieron en algunas de mis historias. La verdad es bastante robusto, porque bueno, es para 1 tonelada, pero esto va a servir re bien. Lo que voy a hacer es colgar el aparejo de uno de esos ganchos que están ahí arriba. Se van a bancar re bien, si se bancó el auto cuando tenía todas las puertas y todas esas cosas. Yo estoy casi seguro que se va a bancar. De todas maneras, vamos a ir levantando el motor de a poquito para ver que verdaderamente resista. Y aquí está el carrito, el primer carrito que fabriqué. Mi primer video de cuando comencé el canal. Voy a estar usando el carrito para apoyar el motor ahí, así después de eso yo puedo trasladarlo al motor con caja y todo, poder sacar y guardarlo. Vamos a enganchar el motor en el aparejo. Para eso ya le coloqué acá un cable de acero, ahí les muestro. Estaba pensando por supuesto en cadenas, pero este cable de acero es bastante grueso, es un poco más grueso que el que usé para levantar el auto. Lo coloqué aquí en este extremo, que es en una de las patas del motor, y de este otro lado lo agarré del banco. Así que bueno, ahí vamos a colgar acá. Vamos a ver cómo resulta esto. Yo creo que va a salir bien. I know I may be young, but I've got feelings too. And I need to do what I feel like doing. So let me go and just listen. Bueno, ahí el motor ya está en el aire y hace un ratito ya está ahí. Estoy mirando que ni se mueve eso, así que re bien. Vamos, ya que está en el aire, listo. Voy a correr el banco, voy a poner el carrito ahí abajo y lo apoyamos al motor. And I need to do what I feel like doing. So let me go and just listen. Ah, qué copado que gente pudo sacar el motor. Así que bueno, ahora le voy a sacar, le desconecto el aparejo, le saco los cables de acero y ya le saco el pedazo ese del banco y vemos de colocarle la caja.
Entre la caja y el motor van estas dos chapas, pero yo en este momento no las voy a colocar. I've got feelings too, and I need to do it, but I feel like doing. So let me go and just listen. Muy bien, ahí ya armané el block con la caja. Así que ahora vamos a montar el burro de arranque, el resto de accesorios que quedan, mangueras de nafta. Bueno, les voy a hacer un repaso de todo lo que estuvieron viendo ahí, las instalaciones que estuve haciendo. Coloqué el burro, tiene aquí el cable que va directo al positivo de la batería. Puse a masa aquí con una tuerca, puse a masa el motor y ya está en el negativo de la batería. Puse a masa también la carcasa esta del disipador de calor de aluminio del modulito, ¿sí? Mediante también en el mismo punto acá de masa que tenemos. Porque la vez que yo hice la instalación con un amigo del encendido electrónico hasta que no pusimos a masa, este disipador no arrancaba, así que también puse a masa el disipador. Manguera de venteo de gases que va aquí. Esta también, que es una manguerita de venteo de gases que es propia del carburador. Estuvieron viendo que tapé esto con un pedazo de goma. De aquí el servofreno toma vacío de la succión que generan los pistones, así que bueno, bloqueé esto para que no tenga entrada de aire por aquí. Bueno, esos dos conductos del carburador son para refrigeración, al igual que este de acá del múltiple de admisión, o sea que por aquí circula fluido refrigerante. Como en este caso voy a arrancar el auto sin fluido refrigerante, esos conductos quedan abiertos nomás. Ahora no vamos a estar usando de todas formas esta tapita porque voy a chorrearle con un poco de nafta acá al carburador, así que ahora enseguida saco esta tapa. Después, la línea de nafta tenemos línea de alimentación y línea de retorno. Entonces la de retorno es simplemente esta manguera que la voy a colocar aquí en el bidón. Tiene que estar superficial, ¿no? Así permite que el combustible regrese libremente, no tiene que estar en el fondo. Y bueno, y la alimentación de combustible del carburador viene desde aquí a la salida de la bomba de nafta, que es esta. Esta es la salida de la bomba de nafta. Y el ingreso de combustible hacia la bomba es por esta manguera que viene por aquí, pasa por el filtro de nafta y esa irá la manguera introducida bien hasta el fondo del tanque o bidón de combustible. Luego, para realizar el arranque, me fabriqué aquí esta cajita de botoneras. Tenemos lo que es
contacto, eso es un switch encendido, apagado, un LED que me indica si hay o no hay presión de aceite y un botón que es para la ignición. Este vuelve automáticamente. Les cuento cómo funciona esta cajita que me fabriqué. Bueno, primero tenemos entrada de tensión, ¿sí? Acá llega el positivo directo de la batería, ingresa aquí y alimenta a esta tecla, a la tecla de contacto. En este momento así estaría abierto el circuito. Cuando yo lo cierro, lo que hace es alimentarme con 12 voltios al foco LED, a la tecla esta, y también me alimenta con 12 voltios a este cable azul, que es el que voy a introducir en el positivo de la bobina, y me va a alimentar con positivo además al positivo del modulito del encendido electrónico. Bueno, ¿qué más? Cuando yo ponga en contacto aquí, automáticamente se va a prender el foquito de presión de aceite, porque yo voy a estar alimentándolo con 12 voltios. Esta tecla me alimenta con 12 voltios el foco, y el LED va a estar puesto a masa mediante este cable marrón que va al sensor de presión de aceite que está en el motor. ¿Cómo funciona el sensor? Bueno, el sensor es un switch normalmente cerrado que cuando detecta la presencia de presión de aceite, el switch abre sus contactos, entonces desconecta, saca de masa y en ese momento se va a apagar el foquito. Yo con eso voy a saber que hay presión de aceite en el motor. Y luego también esta tecla, como dije, alimenta con 12 voltios a la tecla de ignición. Esta tecla de ignición, cuando yo la acciono, me puentea, cierra sus contactos y me puentea este cable verde y amarillo que va a ir a la entrada de señal del burro de arranque. Así que bueno, esto está. Como yo les había contado, la batería que yo tengo no está, ya está en sus últimas, creo que ya no funciona. El otro día la mandé a cargar, así que tiene 12 voltios. Como pueden ver, está cargada, pero no sé cuántos guascazos va a aguantar el burro de arranque. Porque, bueno, además yo pienso primero hacer girar un poco el motor sin nafta, sin chispa. La cosa es que trate de cebar la bomba de aceite, ¿sí? Y introducir aceite por todos los conductos. ¿Se acuerdan que yo limpié el motor completamente? Así que está completamente vacío. Todos los conductos de aceite, todas las galerías. Así que quiero hacer girar un poco el motor antes. También voy a estar haciendo girar primero, ahora, a mano nomás con la llave, así despacito, para tratar de hacer circular aceite, ¿no?, por las partes móviles. Primer vuelta del motor, pero solamente con el burro arranque, sin admisión de combustible y sin chispa. Segunda vez. Voy a verificar cómo está quedando la batería. 288. Le di 3 vueltas, o sea, le hice girar el motor 3 veces por unos segundos. Voy a hacer una vez más, no quiero perder toda la tensión de la batería. Lo que hice fue también saqué la correa de accesorios, es decir, no estoy moviendo ni el alternador ni la bomba de agua para que gire un poco más libre. Así que le voy a dar una vuelta más. Contacto. Bueno, ahora vamos a intentar dar el arranque. Voy a sacar la tapita ahí del carburador para ponerle un poquito de nafta por ahí. Voy a meter las mangueras adentro del bidón. Voy a hacer la regulación del carburador. Lo que voy a hacer es al tornillo del relenti, lo llevo hasta tope y lo voy a volver hacia atrás 2 vueltas y media. Y bueno, no estoy seguro que arranque de una. Probablemente me quede sin batería antes de lograr hacerlo arrancar. Como les digo, yo no soy experto en carburar, así que
No creo que me salga tan fácil. Estoy a la espera de cualquier cosa que pueda pasar, o sea, es la primera vez que armo un motor. Así que sea lo que sea que pase, lo sabré tomar, lo sabré aceptar. Obviamente puede llegar a ser un bajón también, pero estoy tranquilo, yo estoy recontra contento con esto que estoy haciendo. Así que vamos a cruzar los dedos y vamos a empezar a intentar a darle arranque. Ya verifiqué todo, lo puse a punto con el distribuidor lo mejor posible. Vamos a intentar darle arranque, vamos a ver qué pasa. Tendría que tener acceso al acelerador, ¿no? Presión de aceite, parece que hubo. O sea que ya se cebó la bomba y hay aceite en el circuito. Chispa. Habrá chispa. Sí, esto está caliente. Ajá. Perfecto. Voy a verificar que haya chispa. No hay chispa, no sé qué onda. Bueno gente, no estoy teniendo chispa, no sé por qué. Esto está re caliente. Bueno gente, no sé qué onda, parece que no tiene chispa o no sé, no. La ermita ya no tengo batería, tengo 10%, así que... bueno, voy a dejar esto en pausa y mañana veo qué onda, por qué no salta chispa o qué pasa. Y probamos mañana de vuelta. Así que, por ahora, listo. Bueno gente, me levanté de re manija. Ya estoy tomando unos mates. Son las
7:35 de la mañana. Voy a sacar el motor para afuera ahora. Vamos a seguir probando para ver si le damos arranque. Ayer aparentemente lo que no tenía era chispa. Voy a volver a verificar eso, de que haya chispa. Cualquier cosa me pongo a limpiar bien los contactos. Yo probé con el tester y tengo continuidad en todos los puntos, así que no hay drama en eso, salvo que no sea una buena masa, o sea que no pueda fluir bien la corriente, pero no lo dudo, así que voy a probar otra vez, voy a traer las cosas, voy a poner a conectar y vamos a ver qué pasa. Aquí está, esto sea probablemente el problema. Está todo oxidado, sulfatado, así que quizá no esté saliendo el pulso por aquí. Le voy a pasar el cepillito de acero y le voy a limpiar bien la bobina. Vamos a estar pasándole el cepillito de acero y una lijita bien a todos los contactos que están medio oxidaditos ahí de la bobina, allá donde puse la masa también. Sigue sin haber chip. Voy a buscar mi sistema encendido convencional, le voy a instalar ese y vamos a ver qué es lo que pasa. Soy un bananón, gente. Creo que ya sé cuál era el error que yo estaba cometiendo. Yo le ponía el negativo de la batería, o sea, la masa, le ponía el negativo de la bobina, nada que ver. Creo que era ese el error, de que porque no tenía chispa, o sea, conecté cualquiera. Voy a corregir ahí la conexión. Ahora sí, paso. El error que hice fue, bueno, ya les dije, conecté el negativo también de la masa, puse el negativo de la bobina y estaba mal. Eso, la bobina va sin negativo a masa, o sea, esa es una salida y que se interrumpe con el distribuidor. Así que sí, fue un error mío, la verdad que bastante estúpido. Le repaso la conexión ahora entonces como es. Tenemos entonces negativo de la batería al bloque del motor, y del bloque de motor el único negativo que necesito alimentar es acá el negativo del módulo del encendido. Después, bueno, tiene el módulo su salida al distribuidor. No hay forma de confundirse la conexión en mi caso porque son los terminales palas, son de distinto tamaño. Después, bueno, tenemos alimentación positivo de la bobina después de contacto con este cable celeste, y otro positivo también es para el módulo. Es lo único. Después tenemos el cable verde, que es de la ignición, que viene en la señal acá de mi tecla, le da positivo a la bobina, el solenoide que me mueve el contacto y me cierra, me pone el positivo directo de la batería a los campos del burro para hacerlo girar. Esta es toda la conexión eléctrica que se necesita. Cometí ese error re tonto, la verdad no sé. Yo repasaba la conexión y para mí estaba bien, repasaba y por qué. Limpié todos los contactos ahí de la bobina, todo, así que bueno, ahora ya está limpito. De paso, vamos a intentar darle arranque. Admisión de combustible. Al fondo. Le doy unos tiros acá para que la bomba de pique me llene de combustible ahí, el carburador. Está todo. Sí. Contacto.